Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. No sabemos cuánto tiempo durará nuestra peregrinación por este mundo. La actitud atenta es la que nos hace caminar con un sentido en la esperanza del encuentro definitivo con Jesucristo. Por eso es lo que quiere Dios, darnos vida eterna en Él. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos envió
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy en este último día de nuestro mes de agosto. Presentamos al Señor el fruto de todo este caminar del mes de agosto y sobre todo ahora también comenzamos a proyectarnos hacia el mes de septiembre, el mes de los jóvenes también. Vamos a renovarnos espiritualmente con la gracia y la fuerza de Dios. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores del parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No nos durmamos entonces, como hacen los otros. Permanezcamos despiertos y seamos sobrios, porque Dios no nos destinó para la ira, sino para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, a fin de que, velando o durmiendo, vivamos unidos a Él. Anímense entonces y estimúlense mutuamente, como ya lo están haciendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Contemplaré la bondad del Señor. Contemplaré la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Contemplaré la bondad del Señor. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Contemplaré la bondad del Señor. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Contemplaré la bondad del Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo así como termina este evangelio, ¿verdad? La palabra de Jesús que tiene poder. Peñan de yara oñeja, peñan de yara jeíes, sale el mal. Pero ustedes saben justamente que la palabra en el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Y dijo Dios, es la palabra de Dios. Es entonces el dabar, que implica justamente la cosa, la realización, ¿verdad? La palabra de Dios. Y entonces Jesús expulsa, ¿verdad? Con autoridad. Es la palabra de Dios entonces que nos libera, que nos limpia, que nos purifica. Es interesante este Evangelio de San Lucas que hoy estamos leyendo. Estamos en el capítulo 4, 31 en adelante, después de que Jesús se haya presentado en la sinagoga, que Él haya dicho: aquí está verdaderamente en medio de ustedes, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha enviado, ¿verdad?, para anunciar la buena noticia del reino. Y eso es lo que nosotros hoy encontramos en este Evangelio de Lucas y es la invitación. Ahora, en primer lugar, nos indica el autor sagrado de que todos estaban realmente asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. El enseñar con autoridad, que nosotros somos hombres de palabra. Ya ewinte las cosas. No significa eso la palabra de por sí. Aquí es como nosotros también utilizamos en nuestro idioma, en nuestra jerga, ¿verdad?
de cada uno de los idiomas tenemos expresiones de este estilo. Esta persona es una persona de palabra. Es una persona de palabra. Y es una persona que tiene autoridad. ¿Pero por qué? No es simplemente por la palabra que dice, sino que por lo que esa persona es, por lo que esa persona transmite. Yo recuerdo, ¿verdad? Siempre se decía, ¿verdad? Sobre todo de los adultos, yo recuerdo, mis padres, etc. Entonces, justamente decían, estas son personas de palabra. Esta es una persona de palabra. Incluso no necesitaban ahí de escribanía, que firmara, que no sé, que pagaré. Personas de palabra. Y eso quiere decir vivir el Evangelio, queridos hermanos. Y entonces quiere decir que cada vez y cada vez somos personas de menos palabra, en el sentido, ¿verdad?, de que no damos la palabra y no cumplimos esa palabra que nosotros damos. Y entonces estamos, parece, como buscando a ver cómo yo me puedo aprovechar del otro. O cómo yo me puedo aprovechar de una situación, ¿verdad? Situación que tal vez no es directamente de una persona, sino que es peor, de todo un estado, de toda una nación, de toda una intendencia, de toda una concejalía, de todo un grupo de barrio, y así sucesivamente, de toda una iglesia, de toda una capilla, ¿entienden? O sea, no somos gente de palabra. Y sin embargo, hoy el Señor nos invita a reflexionar un poco eso. Y fíjense la acción de esa autoridad de la palabra que nos está presentando Jesús. Primero te presenta la situación de que estaba poseído por ese mal. Es decir, la palabra es la que nos libera. El estar poseídos por el mal. Ni que nada pensáis en esa posesión como tanto piensa, ay, está poseído, tiene un demonio adentro, ¿verdad? La posesión del mal, todos estamos al final de cuentas poseídos cuando estamos dentro del mal, cuando caemos en la tentación. Vamos a decirle, si vos estás poseído, cuando sos un ladrón, estás poseído porque el mal, o sea, ante con ella pole iba y pero con la posesión. Y puede ser que vos nunca eres gululupá bebejina porque decís que tenés o no tenés el demonio adentro. No, vos estás poseído porque estás actuando de acuerdo al mal que está en tu corazón. Justamente el domingo pasado nosotros escuchamos, ¿verdad?, cómo Jesús nos decía, del interior salen las cosas malas. Del interior de nuestro corazón es entonces de donde salen las fornicaciones, los robos, los desatinos, las deshonestidades, etc. Apeago dice que vos estás poseído del mal. Y andente coña entendí ahí. Y entonces entendemos así literalmente y pensamos, está poseído ahí adentro, hay como algo. Y entonces, sacale para que salga una cosa negra o no sé, por la boca, que tiene que salir algo. Lo que tiene que salir es de aquí, de tu corazón, de tu mente, tu forma de actuar, tu chip es el que tiene que cambiar. Upea y se inhala emopoti, pendere cobea, lleva peñan de yarare non debe. Qué lindo que es esto, hermano, que si nosotros entendemos verdaderamente el Evangelio, vamos a apuntar hacia otra cosa y vamos a tener una familia que vale la pena, una iglesia que vale la pena, una sociedad que vale la pena, un gobierno que vale la pena, un país verdaderamente que puede seguir creciendo, pero con los valores y los criterios del Evangelio. Pero upeaña andena ya pues allá, si yo que fuera hasita hoy la ña se han hoy. Entonces este es el momento, ¿verdad?, del que el Señor nos ofrece y es la palabra del Señor. Y entonces cuando este demonio impuro comienza a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Y dice, vea, añande con la ñaíno y nape tape baire, da yay potay hoy ababeje y ñande en baebe. Y por eso es que el endemoniado grita, yo no quiero cambiar. ¿Eso qué quiere decir aquí? ¿Qué quieres de nosotros? Ella, mira, amonda pone intereo, ahí pone intereo la se cargo, ve. Amo cañi pone intereo, sobre factura pone intereo, nina, Jesús de Nazaret, maray corale, yo a veces torvaina. Ahí está la honestidad. Ahí está, porque opocoina ave, opocóndereje a tu conciencia. La presencia del Señor es así, queridos hermanos. Opocoñandereje, aje iñande, lleva, va a hablar ella pógina.
Porque como dijimos, no por la itao y añade bete. Oñen botado y así. Guau, doy cuai. Pero y cua ponaina, ya y cua ponaina, la yeya ponope y bahía. Y entonces la presencia de Jesús, por eso dice, es la palabra de Jesús. La palabra es tu presencia, porque sos persona de acción, persona honesta, persona de palabra. Y eso es lo que es Jesús de Nazaret. Y le molesta a aquel que está caminando en el mal. Cuando nosotros, queridos hermanos, procuramos ser honestos y procuramos hacer bien las cosas, le molestamos a las personas que están en el camino del mal, que prefieren entonces hacer pocané, que prefieren vivir en la deshonestidad, etc. Y ahí entonces miren lo que dice después la segunda preguntita. Has venido para acabar con nosotros. Cuando es lluvia. Y claro, porque la presencia, queridos hermanos, del Señor es el que cambia nuestro corazón. La presencia de Jesús es lo único, queridos hermanos, que nos va a dejar y nos va a ayudar para que no robemos, para que no seamos deshonestos, para que no vendamos la justicia, para que no le llevemos a ese pobre que robó una gallina a la cárcel. Y sin embargo, esas personas que roban pero millonadas y nos mandan a la quiebra a todo el mundo, sigan siempre como señores, honorables, ¿entienden? Te dice, ¿has venido para acabar con nosotros? Es una pregunta retórica. Respuesta y sí, he venido para eso. He venido para acabar con todo lo que es deshonesto, con todo lo que es corrupción del corazón del hombre. Y hay tentes a esa huella lleva ñajendo mi peñan de yarañe. Ñamoingue peñan de aputu ube. Si es que verdaderamente somos cristianos. Es un desafío. La palabra de Dios nos desafía y nos toca allí donde nos duele, queridos hermanos. Y cada uno tiene que pensar. Y no nos quedemos con las cosas externas, las cosas exteriores. Alguna vez se voy a ir a porque de yañañona y no. ¿Entienden? Por ejemplo, algunos, si hay que comulgar en la mano o en la boca, o mía, la preocupación. Mientras hay preocupación, queridos hermanos. La preocupación es aquí lo que el Señor nos dice, tu conciencia, nuestra conciencia, cómo trabajamos, cómo hacemos, qué es lo que verdaderamente nosotros ofrecemos y cómo vivimos como cristianos en nuestro compromiso. Y después, entonces, queridos hermanos, cuando le encontramos a Jesús, miren cuál es la respuesta de esa misma persona que se siente descubierta por la gracia de Dios. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. La palabra de Dios sigue, ¿verdad? Pero me parece que hasta ahí ya es bastante para que hoy nosotros meditemos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, santifícanos. Señor, santifícanos. Por nuestra Iglesia, para que busque responder a la misión encomendada por Jesucristo y esté vigilante ante la venida del Señor, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por los consagrados, para que encuentren la fuerza y la sabiduría en el Señor para ser fieles a su voluntad, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por las autoridades de nuestro país, para que se dejen llevar por las enseñanzas del Señor y respeten la libertad religiosa, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestros enfermos, para que reciban la gracia de la salud y la solidaridad de los demás, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestros difuntos, para que alcancen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Y Dios, que es bondadoso y misericordioso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentar por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oh, racimo divino, que naciste del viñedo de esta tierra, manifiesta tu fruto, bendito de la tierra, que será la sangre del Señor. Bendito seas, Padre nuestro, por tu amor inefable y asombroso. Nos devuelves estos dones convertidos en tu Hijo, alimento y bebida de salvación. Oh, dulce trigal, que en espigas floreces al Señor, serás cultivado y amasado por los hijos para ser el cuerpo del Señor. Bendito seas, Padre nuestro, por tu amor inefable y asombroso. Nos devuelves estos dones convertidos en tu Hijo, alimento y bebida de salvación, de salvación. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Jesús manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos con los ángeles y los santos. Cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo
te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes el Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre. Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa, sobre nuestro obispo y todos los miembros de la Iglesia. Sepamos discernir los signos de los tiempos. Crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. San Juan Bosco y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador
Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, miembros de esta comunidad, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a lo que hemos escuchado en tu evangelio, concédenos, Señor, la paz, la alegría, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Jesucristo, tu pañandellana obechará ei peaba angai para pewi ore poria kubereko Jesucristo, tu pañandellana obechará ei peaba angai para pewi ore poria kubereko Jesucristo, tu pañandellana obechará ei peaba angai para pewi ore mopu awapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Y el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino,
verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María la Madre buena, la Madre de todos, llévanos al tesoro que es Jesús. Enséñanos a querer a tu Hijo, como lo has querido tú. María humilde y sencilla, ruega por nosotros. Condúcenos por el sendero hacia la luz. Ayúdanos a mirar el camino hacia la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. María humilde y sencilla, ruega por nosotros. Condúcenos por el sendero hacia la luz. Ayúdanos a mirar el camino hacia la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. De nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes, si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino, desmayo.
Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes, si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino o desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor, para la alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios
Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración. Agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. De bendición. De bendición. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano.
haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos nosotros leyendo de la primera carta que escribe Pablo a los tesalonicenses. Nos encontramos en el capítulo 5, del 1 al 6, luego del 9 al 11. Murió por nosotros, nos dice la palabra de Dios. Leitmotiv, idea central. Hermanos, acerca de fechas y momentos, no hace falta que les escriba, porque ustedes saben exactamente que el día del Señor llegará como ladrón nocturno. Cuando estén diciendo qué paz, qué tranquilidad, entonces de repente, como los dolores de parto le vienen a una mujer embarazada, se les vendrá encima la destrucción y no podrán escapar. A ustedes, hermanos, como no viven en tinieblas, no los sorprenderá ese día como un ladrón. Todos ustedes son ciudadanos de la luz y del día. No pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Los que duermen lo hacen de noche. A nosotros Dios no nos ha destinado al castigo, sino a poseer la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es lo que hoy el Señor nos está dejando, ¿verdad? Como leitmotiv, idea central. El hecho de morir por nosotros significa para nosotros la resurrección, porque justamente el morir para nosotros significa el cambio de vida, cambio de mentalidad, cambio de chip. Ya es ahí señande. Aupeala ya yurea hinañan de yara, veayep. Y que tu hanguaisha peñan de yara o me eñan de humillan de ña y conte bañeina. Y no hace falta, dice, que les escriba mucho sobre esto. ¿Por qué? Y porque cada uno de nosotros ya tiene que ser consciente. El ser cristiano significa ser responsable y asumir un compromiso en este cambio continuo. Y por eso el Señor nos está diciendo que la muerte de Cristo es esa muerte que nosotros estamos haciendo hoy al pecado. Es esa muerte que nosotros estamos haciendo a todo aquello que nos desvía de las cosas positivas y hermosas para tener un compromiso serio con la comunidad, un compromiso serio con nuestra familia, un compromiso serio en síntesis con nosotros mismos. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.